Hay ciertos momentos en la historia de la humanidad que no se explican con facilidad. Momentos que los libros de texto rozan apenas con la punta de los dedos, como si el simple acto de analizarlos en profundidad pudiera despertar algo que preferiríamos mantener dormido. Momentos que los archivos oficiales describen con la fría precisión del lenguaje burocrático, pero que debajo de esa capa de formalidad esconden algo mucho más inquietante, la ausencia de una respuesta definitiva. Hay preguntas que la historia formula y que, décadas después, continúan suspendidas en el aire como el humo de un incendio que nadie vio arder. Este es uno de esos momentos. El año es 1872. El mundo occidental vive una época de expansión sin precedentes. Las rutas comerciales transatlánticas se han convertido en las arterias del comercio global, y los barcos de vapor y vela cruzan el océano Atlántico con una regularidad que los contemporáneos consideran casi milagrosa. El Imperio Británico extiende su influencia por cada rincón del planeta. Estados Unidos, apenas recuperándose de las heridas abiertas por su propia guerra civil, comienza a consolidarse como potencia económica emergente. El mundo huele a progreso, a hierro, a carbón, a sal marina. Y en ese mundo de certezas aparentes, de rutas cartografiadas y de ciencia triunfante, un barco aparece flotando en el Atlántico sin un solo ser humano a bordo. Sin señales de lucha. Sin cadáveres. Sin explicación. La brigantina Mary Celeste, ese nombre que, con el paso de las décadas, se convertiría en sinónimo de misterio marítimo, en metáfora de lo inexplicable, en expediente permanentemente abierto, fue encontrada el 4 de diciembre de 1872 a la deriva entre las Azores y el estrecho de Gibraltar. Su carga, intacta. Sus provisiones, en su lugar. La mesa del capitán, con señales de una comida interrumpida. El sextante, la brújula de repuesto, los documentos de navegación, todo presente. Todo excepto las 10 personas que debían estar a bordo. Todo excepto la tripulación. Todo excepto el capitán Benjamin Spooner Briggs, su esposa Sarah Elizabeth Cobb, su hija de 2 años Sofía Matilda, y los 7 marineros que habían partido con ellos desde el puerto de Nueva York apenas un mes antes. 10 personas. Desaparecidas sin dejar rastro. Este es su expediente. Para comprender lo que ocurrió a bordo de la Mary Celeste, es necesario detenerse un momento y entender el contexto en el que este barco fue construido, cómo llegó a manos de su último capitán conocido, y qué clase de hombre era Benjamin Briggs. Porque los barcos, como los seres humanos, tienen historia. Y esa historia, como veremos, no siempre es limpia. La embarcación que el mundo conocería como Mary Celeste no nació con ese nombre. Fue construida en 1861 en Spencer's Island, Nueva Escocia, Canadá, y bautizada originalmente como Amazon. Era una brigantina de 2 mástiles, una embarcación robusta diseñada para el comercio transatlántico, con una eslora de poco más de 30 metros y una capacidad de carga considerable para la época. En el papel, era exactamente el tipo de barco que cualquier armador desearía tener. En la práctica, desde el primer día de su existencia, la Amazon parecía cargada con algo que los marineros supersticiosos de la época habrían llamado sin dudarlo, mala suerte. Su primer capitán, Robert M. Celleyan, enfermó gravemente durante el mismo viaje inaugural del barco y murió poco después de regresar a puerto. Un comienzo funesto que los más escépticos habrían descartado como coincidencia, pero que en los círculos marineros de la época fue comentado con la seriedad que los hombres de mar reservan para los presagios. El segundo capitán que tomó el mando, John Parker, tuvo un accidente en el estrecho de Dover durante el primer viaje comercial del barco que dejó a la Amazon con daños considerables en el casco. Fue reparada y devuelta al servicio, pero la reputación de la embarcación ya comenzaba a construirse sobre una base de incidentes inexplicables. En 1867, apenas 6 años después de su botadura, la Amazon encalló en las costas de Cape Breton, en Nueva Escocia. Los daños fueron tan graves que sus propietarios canadienses la dieron por perdida y la vendieron como chatarra. Fue en ese momento cuando un ciudadano estadounidense de nombre Richard Hans la adquirió por una cifra ridícula, la remolcó hasta un astillero de Nueva York, y gastó una cantidad considerable en reconstruirla desde los cimientos. Fue en ese proceso de renacimiento cuando el barco recibió un nuevo nombre, Mary Celeste. Un nombre nuevo. Un barco con historia. En octubre de 1872, la Mary Celeste fue adquirida por una empresa naviera de Nueva York, J.H. Winchester y Co.,
que nombró como capitán de la embarcación a un hombre en quien confiaban plenamente, Benjamin Spooner Briggs, de 43 años, originario de Wareham, Massachusetts. Benjamin Briggs no era un marinero ordinario. Era, por todos los testimonios disponibles, un hombre de una integridad extraordinaria. Cristiano devoto, abstemio convicto, con años de experiencia en el mando de embarcaciones comerciales. Era conocido en los círculos navieros de Nueva York y Boston como un capitán meticuloso, serio, de escasas palabras pero de juicio certero. No era el tipo de hombre que tomaba decisiones precipitadas. No era el tipo de hombre que cedía ante el pánico. Era, en todos los sentidos de la palabra, exactamente el tipo de capitán que uno desearía al frente de un barco cargado con mercancía valiosa cruzando el Atlántico en pleno otoño. Y sin embargo, su esposa Sara, que lo acompañaría en este viaje, una práctica no infrecuente en la época para los capitanes casados, era descrita por sus contemporáneos como una mujer cultivada, de carácter sereno, pianista aficionada, que llevaba consigo a bordo su pequeño armonio de madera con el mismo cuidado con el que otros viajeros custodian sus documentos más valiosos. Su hija Sofía Matilda tenía apenas 2 años. Era el primer viaje de la pequeña en alta mar. La tripulación estaba compuesta por 7 hombres. Albert Richardson, el primer oficial, era cuñado del principal armador y hombre de confianza del capitán. Andrew Gilling, el segundo oficial, era danés, con años de experiencia en rutas transatlánticas. Los 5 marineros restantes, Volkert y Boz Lorenzen, hermanos alemanes, Arian Martens, también alemán, Gottlieb Gondensfly, y Edward William Head, el cocinero y mayordomo, norteamericano, completaban una tripulación pequeña pero, según todos los indicios, suficiente para el viaje previsto. La carga era de 1.701 barriles de alcohol industrial, etanol al 99%, propiedad de la empresa Meissner Ackermann Coin, destinado a la producción de vinos y licores en Génova, Italia. Una carga valiosa. Una carga, como veremos, que tendría un papel central en todas las teorías que intentarían explicar lo que ocurrió a continuación. El 5 de noviembre de 1872, con una temperatura fría y un cielo despejado, la Mary Celeste zarpó del puerto de Nueva York con rumbo al estrecho de Gibraltar. Briggs había escrito cartas a su madre y a su socio antes de partir. Las cartas eran tranquilas, optimistas, cargadas de esa serenidad que caracterizaba su temperamento. Hablaba del buen estado del barco, de la calidad de la tripulación, de sus esperanzas de llegar a Génova en un tiempo razonable. En una de esas cartas, le decía a su madre que si el tiempo acompañaba, el viaje debería ser sin contratiempos. Esa fue la última comunicación conocida de Benjamin Briggs con el mundo exterior. 8 días después de la partida de la Mary Celeste, el 13 de noviembre de 1872, otro barco salió del puerto de Nueva York siguiendo aproximadamente la misma ruta hacia el Mediterráneo. Era la brigantina Dei Gratia, al mando del capitán David Reed Morehouse. La coincidencia del punto de partida y del destino no era inusual, ambos barcos operaban en las mismas rutas comerciales, y de hecho Morehouse y Briggs se conocían. Según algunos testimonios, cuya fiabilidad ha sido debatida durante décadas, los dos capitanes habrían compartido una cena la noche anterior a la partida de la Mary Celeste. Una cena de cortesía entre colegas. Una conversación ordinaria entre dos hombres que compartían oficio y, hasta cierto punto, destino. La Dei Gratia partió con 8 días de retraso respecto a la Mary Celeste y siguió su propia trayectoria por el Atlántico. El capitán Morehouse y su tripulación llevaban semanas a bordo cuando, el 4 de diciembre de 1872, en una posición calculada aproximadamente a 600 millas al este de las Azores, a una latitud de 38 grados 20 minutos norte y una longitud de 17 grados 15 minutos oeste, el segundo oficial John Johnson avistó a través de su catalejo algo que en un primer momento no supo interpretar correctamente. Un barco. Navegando sin rumbo claro, con las velas en un estado irregular, comportándose de una manera que no correspondía a ningún patrón de navegación normal. La bandera no estaba izada. No había señales de ningún tipo. La embarcación derivaba con la corriente y el viento de una manera que, para un marino experimentado como Johnson, podía significar únicamente una cosa, que nadie estaba al timón. Morehouse se acercó con la Dei Gratia.
Durante más de 2 horas, intentó establecer comunicación visual con el barco desconocido, usando señales de código internacional que cualquier marinero competente habría reconocido y respondido. No hubo respuesta. El silencio del otro barco era absoluto. Completo. Inquietante de una manera difícil de describir para quienes no han estado en alta mar, donde el silencio de otro barco en la distancia tiene un peso específico que los marineros aprenden a temer. Fue entonces cuando Morehouse reconoció el casco. Era la Mary Celeste. En los archivos del Tribunal del Almirantazgo de Gibraltar, donde el caso fue investigado en los meses siguientes, se conservan las declaraciones juradas de los miembros de la tripulación de la Dei Gratia que abordaron el barco. Las declaraciones del primer oficial Oliver DeBeau son particularmente detalladas, y constituyen el documento primario más valioso que tenemos sobre el estado de la Mary Celeste en el momento de su descubrimiento. DeBeau y 2 marineros más se transfirieron a la Mary Celeste en un bote. Lo que encontraron cuando subieron a bordo fue, según sus propias palabras ante el tribunal, algo que ninguno de ellos esperaba. El barco estaba en relativo buen estado estructural. No había signos de incendio. No había signos de explosión. Las velas estaban en parte desplegadas, en parte arrolladas de manera irregular, como si alguien las hubiera estado manejando y hubiera abandonado la tarea a mitad. El timón estaba libre, sin ataduras. La bomba de achique había sido desmontada y parte de su mecanismo estaba sobre la cubierta, lo que sugería que alguien había estado comprobando el nivel de agua en la sentina, posiblemente preocupado por filtraciones. Había algo de agua en la sentina, pero no en una cantidad que justificara alarma, aproximadamente 3,5 pies, una cantidad que los marineros experimentados habrían considerado manejable y no particularmente inusual para un barco que llevaba semanas en el Atlántico. La escotilla principal estaba abierta. La escotilla de proa estaba abierta. En la bodega, los barriles de alcohol industrial estaban en su mayoría intactos, aunque 9 de ellos estaban vacíos. Este detalle, 9 barriles vacíos de los 1701 originales, sería uno de los más debatidos en el proceso judicial y en todos los análisis posteriores. En el camarote del capitán, DeBeau encontró el armonio de Sarah Briggs, cubierto con una funda impermeable, como si alguien hubiera tenido el cuidado de protegerlo antes de abandonar el barco. Las pertenencias de la familia Briggs estaban en su lugar. La ropa de la pequeña Sofía estaba doblada cuidadosamente. Un libro de oraciones estaba abierto sobre la mesita de noche. En la cabecera de la cama, una marca en el libro señalaba la página en la que alguien, presumiblemente Sarah Briggs, había dejado de leer. En la mesa del capitán, DeBeau encontró el diario de navegación. El último apunte completo estaba fechado el 24 de noviembre de 1872, 11 días antes del descubrimiento del barco. El último apunte parcial en la pizarra de navegación, el registro informal que los oficiales usaban para anotar la posición del barco durante la jornada, estaba fechado el 25 de noviembre y situaba la Mary Celeste a una posición cercana a la isla de Santa María, en las Azores. En otras palabras, entre el 25 de noviembre y el 4 de diciembre, un periodo de 9 días, la Mary Celeste había navegado aproximadamente 400 millas sin tripulación visible, arrastrada por vientos y corrientes, hasta ser encontrada por la Dei Gratia. El único bote salvavidas a bordo había desaparecido. No había cadáveres. No había sangre. No había señales de lucha. No había carta de despedida. No había explicación. 10 personas habían abandonado, o habían sido arrancadas de ese barco, y nadie, en los 150 años transcurridos desde entonces, ha podido explicar con certeza absoluta cómo, por qué, o hacia dónde. La investigación formal comenzó en Gibraltar, donde el capitán Morehouse llevó la Mary Celeste a puerto después de que un pequeño equipo de su tripulación navegara el barco de vuelta con el objetivo de reclamar la recompensa por salvamento marítimo. Esta decisión, llevar el barco a puerto en lugar de remolcarlo, y reclamar salvamento antes de que las autoridades hubieran examinado la embarcación, despertó suspicacias inmediatas en el abogado de la corona encargado de supervisar el proceso, un hombre de nombre Frederick Souley Flood. Flood era un funcionario de la vieja escuela británica, meticuloso, desconfiado por temperamento y entrenamiento, con una mente que tendía naturalmente hacia la hipótesis del crimen.
Desde el primer momento en que examinó el barco y escuchó el testimonio de Morehouse y su tripulación, Flood llegó a una conclusión que expuso con una franqueza que sus superiores encontraron a la vez admirable y perturbadora: esto no era un accidente. Flood encargó al experto en cirugía forense John Patron que examinara el barco en busca de signos de violencia. Patron encontró varias cosas que Flood consideró significativas: una pequeña cantidad de sustancia rojiza en la cubierta principal, cerca del timón, marcas en la borda que podrían ser, según Patron, cortes realizados con un instrumento cortante, y la espada del capitán Briggs, encontrada bajo su cama, con lo que Flood describió como posibles marcas de sangre en la hoja. La teoría que Flood comenzó a construir era la siguiente: la tripulación de la Dei Gratia, conocida del capitán Briggs, había abordado la Mary Celeste, masacrado a todos sus ocupantes, arrojado los cuerpos al mar, y fabricado la historia del barco abandonado para cobrar el salvamento. Era una teoría dramática. Era una teoría que, de haber prosperado, habría destruido las carreras y posiblemente las vidas de Morehouse y su tripulación. Y era una teoría que, a medida que avanzaba el proceso judicial, comenzó a desmoronarse bajo el peso de la evidencia. El análisis químico de la sustancia rojiza encontrada en la cubierta determinó que no era sangre humana. Podía ser cualquier cosa: óxido de hierro mezclado con agua de mar, restos orgánicos de la carga, pintura deteriorada. El experto que realizó el análisis fue claro en sus conclusiones: sangre humana, no. Las marcas en la borda eran consistentes con el desgaste normal de una embarcación que había cruzado el Atlántico en condiciones adversas. La espada del capitán tampoco mostraba sangre humana en el análisis posterior. La teoría de Flood se desintegró. Y con ella, la única hipótesis formal que las autoridades habían construido para explicar lo ocurrido. El Tribunal del Almirantazgo de Gibraltar, después de semanas de investigación, llegó a una conclusión que resulta en sí misma extraordinaria: no pudo determinar qué había ocurrido a bordo de la Mary Celeste. La tripulación de la Dei Gratia recibió una recompensa de salvamento, considerablemente menor que la que habrían obtenido en circunstancias normales, lo que algunos historiadores interpretan como una señal de que las sospechas de Flood nunca desaparecieron completamente de la mente del tribunal, y el caso fue oficialmente cerrado sin resolución. 10 personas desaparecidas, sin explicación oficial. En los años y décadas que siguieron al descubrimiento de la Mary Celeste, el vacío dejado por la ausencia de una explicación oficial fue llenado con una extraordinaria variedad de teorías, hipótesis, especulaciones y, en algunos casos, elaboradas ficciones presentadas como hecho. Es precisamente en este punto donde la historia de la Mary Celeste comienza a bifurcarse en dos caminos paralelos: el de la investigación seria y el del mito popular que, en muchos sentidos, terminaría por consumir al primero. El primer gran responsable de la mitificación de la Mary Celeste fue, paradójicamente, uno de los escritores más brillantes de su generación. En enero de 1884, la revista Cornell Magazine publicó un relato titulado J. Habakkuk Jepson's Statement, firmado con un seudónimo pero atribuido rápidamente a su verdadero autor, un joven médico escocés llamado Arthur Conan Doyle, que todavía no había creado al detective que lo haría inmortal. El relato de Conan Doyle tomaba el esqueleto real de la historia de la Mary Celeste, incluso cambiando ligeramente el nombre del barco a Marie Celeste, error que se propagaría durante décadas, y lo llenaba con elementos de aventura y misterio claramente ficticios, supervivientes que narraban una historia de fanáticos, rituales y violencia en alta mar. El problema fue que el relato fue tan convincente, tan detallado, tan verosímil en su tono, que muchos lectores lo tomaron por un documento real. Frederick Souley Flood, el mismo procurador que había investigado el caso 12 años antes, escribió cartas furiosas a los periódicos denunciando la impudencia de quien hubiera publicado ese relato lleno de inexactitudes. Pero el daño ya estaba hecho. La historia de la Mary Celeste había entrado en el territorio del mito, y una vez que un misterio entra en ese territorio, resulta casi imposible extraerlo. Pero dejemos el mito a un lado por un momento y regresemos a los hechos. Porque los hechos, examinados con la distancia que proporciona un siglo y medio de perspectiva, son en sí mismos suficientemente extraordinarios como para no necesitar adornos. Lo que sabemos con certeza es lo siguiente: la Mary Celeste abandonó Nueva York el 5 de noviembre de 1872 con 10 personas a bordo. La última entrada en el diario de navegación data del 24 de noviembre, y sitúa el barco a unas 100 millas al norte de las Azores.
El último registro en la pizarra de navegación es del día 25, y sitúa el barco a una posición concreta cercana a la isla de Santa María. El barco fue encontrado el 4 de diciembre a aproximadamente 400 millas de esa última posición conocida, lo que sugiere que entre el 25 de noviembre y el 4 de diciembre, la Mary Celeste navegó sin tripulación impulsada únicamente por el viento y las corrientes atlánticas. El bote salvavidas había desaparecido. Esto es crucial. La ausencia del bote salvavidas indica que la tripulación abandonó el barco voluntariamente, con tiempo suficiente para cargar el bote y echarlo al agua de manera ordenada. No fue un abandono de emergencia improvisado. Fue una decisión tomada con cierta deliberación. ¿Pero por qué? ¿Qué pudo haber ocurrido el 25 de noviembre de 1872 en esa posición del Atlántico que convenció al capitán Benjamin Briggs, un hombre experimentado, sereno, no dado al pánico, de abandonar un barco que, por toda la evidencia disponible, estaba en condiciones de navegar? Las teorías más serias se reducen, fundamentalmente, a tres. La primera, y la que cuenta con mayor respaldo entre los historiadores marítimos contemporáneos, involucra los 9 barriles de alcohol vacíos encontrados en la bodega. El alcohol que transportaba la Mary Celeste era etanol de alta concentración. El etanol, a diferencia del alcohol de las bebidas, produce vapores extremadamente volátiles que pueden acumularse en espacios cerrados y alcanzar concentraciones explosivas sin que necesariamente haya un incendio visible. Los 9 barriles vacíos, o más precisamente, 9 barriles que habían perdido parte de su contenido, posiblemente a través de grietas en la madera debidas a los cambios de temperatura del viaje transatlántico, podrían haber liberado una cantidad considerable de vapores en la bodega. Si la escotilla de la bodega fue abierta para inspección, y los vapores acumulados escaparon de manera violenta, una suerte de explosión de presión sin llamas visibles, el ruido, la sacudida, y el olor habrían podido convencer a una tripulación asustada de que el barco estaba a punto de explotar o incendiarse. Un capitán responsable, enfrentado a lo que parecería una catástrofe inminente, podría haber tomado la decisión de evacuar el barco y esperar a una distancia segura, atado al barco por una cuerda larga, con la intención de volver a bordo una vez que el peligro hubiese pasado. Si esa cuerda se hubiera roto, y hay evidencia de que una cuerda de remolque estaba atada a la popa de la Mary Celeste y había sido cortada o se había roto, la separación entre el bote y el barco habría sido irreversible. En el Atlántico Norte, en noviembre, un bote sobrecargado con 10 personas, incluyendo una mujer y una niña de 2 años, tendría muy pocas posibilidades de supervivencia. Es una teoría que tiene la virtud de explicar los hechos sin recurrir a lo sobrenatural. Explica la calma aparente del barco, la ausencia de signos de lucha, la ropa y los objetos de valor dejados a bordo, el estado del bote salvavidas. Explica, sobre todo, por qué un capitán tan experimentado como Briggs habría tomado la decisión aparentemente irracional de abandonar un barco que seguía a flote. La segunda teoría principal involucra un fenómeno oceánico, una tromba marina o un seísmo submarino. Las trombas marinas, tornados sobre el agua, son fenómenos documentados en el Atlántico Norte, y pueden producir efectos aterradores incluso sin causar daño estructural visible al barco. Un seísmo submarino puede generar ondas sísmicas que se transmiten a través del agua y se manifiestan en la superficie como una vibración inexplicable de casco y estructura, suficientemente aterradora para convencer a una tripulación supersticiosa de que el barco está a punto de hundirse incluso cuando no hay evidencia visible de daño. La tercera teoría, menos popular entre los historiadores serios pero imposible de descartar completamente, involucra la posibilidad de un motín seguido de un asesinato múltiple y el posterior abandono del barco por parte de los amotinados. Sin embargo, esta teoría choca contra la evidencia disponible. No había señales de lucha a bordo, el análisis forense no encontró sangre humana, y la reputación de Briggs como capitán justo y competente hace improbable que hubiera generado el nivel de resentimiento necesario para provocar un motín. Ninguna de estas teorías es completamente satisfactoria. Ninguna explica todos los hechos de manera absoluta. Y es precisamente esa insatisfacción, ese espacio entre la pregunta y la respuesta, el que ha mantenido viva la historia de la Mary Celeste durante 150 años. Hay un detalle en esta historia que los análisis populares tienden a pasar por alto y que merece una atención particular. El destino posterior de la Mary Celeste no fue el fondo del océano ni el olvido de un museo.
Fue algo más oscuro, más irónico, y en cierto modo más revelador de la naturaleza humana que cualquier teoría sobre su misterioso abandono. Después del proceso judicial en Gibraltar, la Mary Celeste fue devuelta a sus propietarios, reparada y puesta de nuevo en servicio. El barco que había protagonizado uno de los misterios más grandes de la historia marítima siguió navegando durante 12 años más, pasando de mano en mano a través de una serie de propietarios que parecían compartir una característica común: mala suerte. El barco acumuló deudas, encalló en varias ocasiones, estuvo involucrado en disputas comerciales. Su reputación, tanto la mítica como la puramente comercial, era la de una embarcación maldita, y esa reputación hacía que los marineros desertaran de su tripulación y que los cargadores desconfiaran de su bodega. El último capítulo de la Mary Celeste fue, en cierto modo, el más sórdido. En enero de 1885, el barco estaba al mando de un capitán llamado Gilman Parker, que había cargado la bodega con una mezcla de mercancías de valor cuestionable para un viaje a Haití. El 3 de enero de 1885, la Mary Celeste encalló en el arrecife de Rochelois, frente a las costas de Haití, y se hundió. Parker y sus socios comerciales habían asegurado el barco y la carga por una suma considerablemente superior a su valor real, y las investigaciones posteriores determinaron que el naufragio había sido deliberado, un fraude de seguros cuidadosamente planificado. Parker fue llevado a juicio. Y aquí aparece uno de esos giros que la historia guarda como si fueran un comentario irónico sobre la condición humana. El juicio no llegó a una condena formal porque los testigos clave murieron durante el proceso, y Parker mismo murió pocos meses después del juicio, aparentemente de causas naturales, aunque los rumores de la época especularon sobre otras posibilidades. Varios de sus cómplices también murieron en el periodo inmediatamente posterior al naufragio, antes de que pudieran testificar. El barco que nadie había podido explicar terminó sus días como instrumento de un fraude, hundiéndose deliberadamente en aguas tropicales, llevando consigo el último secreto de su extraordinaria e inexplicable historia. Pero hay una dimensión de esta historia que va más allá de los hechos concretos, más allá de las teorías y las investigaciones, más allá incluso del misterio del abandono. Hay una pregunta que la historia de la Mary Celeste nos hace de manera silenciosa pero persistente, y que resulta más inquietante que cualquier teoría sobre vapores explosivos o trombas marinas. La pregunta es esta: ¿qué dice sobre nosotros el hecho de que esta historia, 150 años después, continúe fascinándonos? Los océanos del siglo XIX eran lugares peligrosos, y las tragedias marítimas eran tan frecuentes que los periódicos de la época les dedicaban columnas enteras con una regularidad casi rutinaria. Barcos que se hundían con toda su tripulación. Naufragios en los que morían cientos de personas. Tormentas que engullían embarcaciones sin dejar rastro. ¿Por qué la Mary Celeste, que ni siquiera fue un naufragio en el sentido convencional, que no mató a nadie de manera documentada y visible, que no produjo catástrofe visible alguna, captó la imaginación del mundo de una manera que ninguna de esas tragedias más dramáticas consiguió? La respuesta, creo, tiene que ver con algo muy específico de la psicología humana, nuestra relación con la ausencia de explicación. Los seres humanos somos, en esencia, máquinas de buscar patrones. Nuestro cerebro está diseñado evolutivamente para encontrar causalidad, para construir narrativas que conecten los hechos en una secuencia lógica de causa y efecto. Cuando esa secuencia existe, encontramos paz, aunque la historia sea trágica. Cuando no existe, cuando los hechos se niegan a organizarse en una narrativa coherente, algo en nosotros se activa, una inquietud fundamental, un malestar que no tiene nombre pero que cualquiera que haya reflexionado sobre este caso reconocerá. La Mary Celeste es, en ese sentido, una herida abierta en la narrativa de la historia marítima. Un espacio en blanco que la mente humana intenta llenar compulsivamente porque el espacio en blanco es, en sí mismo, insoportable. Hay episodios similares en la historia de la humanidad. Casos en los que la ausencia de explicación ha generado una mitología tan poderosa como la que rodea a la Mary Celeste. El destino del vuelo 19 de la Armada estadounidense, 5 aviones torpederos que desaparecieron en diciembre de 1945 sobre el Atlántico en lo que se conocería como el Triángulo de las Bermudas. La desaparición de Amelia Earhart en 1937, cuyo avión nunca fue encontrado de manera definitiva. El caso del barco Uran Medan, supuestamente hallado a la deriva en el mar de China con toda su tripulación muerta en circunstancias inexplicables,
aunque la documentación de ese caso es tan escasa que muchos historiadores dudan de que el incidente haya ocurrido realmente. La desaparición de la colonia de Roanoke en la América colonial del siglo XVI, 115 personas que simplemente dejaron de existir sin dejar más rastro que una palabra grabada en un árbol. Lo que une todos estos casos no es el misterio en sí, sino lo que el misterio activa en nosotros. Es la conciencia, que preferimos mantener dormida en nuestra vida cotidiana, de que el mundo no es completamente inteligible. De que hay cosas que suceden sin que podamos reconstruirlas. De que la realidad tiene bordes irregulares que la razón no siempre puede suavizar. La historia de la Mary Celeste es también, en un nivel más inmediato y humano, la historia de personas reales cuyo destino nunca fue aclarado. Benjamin Briggs tenía 43 años y toda una vida por delante. Sarah Briggs tenía 37. Sofía Matilda tenía 2 años. Los 7 marineros de la tripulación tenían familias, historias, proyectos. Desaparecieron en el Atlántico Norte en noviembre de 1872, y nadie nunca pudo decirles a sus familiares qué había pasado. Nadie pudo darles cierre. Nadie pudo llevarles ni siquiera la certeza de la muerte. Hay algo en esa imposibilidad de cierre que nos afecta visceralmente, incluso a quienes somos ajenos a esas familias por 1 siglo y medio de distancia temporal. Porque todos conocemos, en nuestra vida personal, la diferencia entre el duelo que tiene respuestas y el duelo que no las tiene. Y el segundo es infinitamente más difícil de sobrellevar. En ese sentido, la historia de la Mary Celeste no es solo un misterio marítimo. Es una meditación sobre la impotencia humana frente a lo inexplicable. Es un recordatorio de que el océano, que los seres humanos del siglo XIX comenzaban a creer que habían domesticado con sus rutas cartografiadas y sus barcos de vapor, continuaba siendo, en su esencia más profunda, un lugar de incertidumbre radical. Las investigaciones modernas han añadido nuevas capas de análisis a este caso. En 2001, el investigador y escritor Brian Hicks colaboró con el oceanógrafo David Williams en una reconstrucción computerizada de los movimientos de la Mary Celeste basada en los registros meteorológicos históricos del período. Sus conclusiones fueron consistentes con la teoría de los vapores de alcohol. Las condiciones atmosféricas del 25 de noviembre de 1872 en la zona de las Azores eran compatibles con un episodio de acumulación de vapores en la bodega y una evacuación de emergencia del barco. Williams también realizó experimentos con barriles de alcohol similar al que transportaba la Mary Celeste, demostrando que las grietas en la madera de los barriles podían liberarse en condiciones de presión cambiante sin dejar rastros físicos evidentes, y que los vapores resultantes podían producir una explosión de presión sin llama visible que habría sido, para los habitantes del barco, indistinguible de la señal de advertencia de un incendio inminente. En 2006, el Museo Marítimo de Halifax, en Canadá, relativamente cerca del lugar donde fue construida la Amazon, el barco que se convertiría en la Mary Celeste, organizó una exposición dedicada al caso que reunió, por primera vez de manera sistemática, todos los documentos primarios disponibles, las declaraciones juradas del proceso de Gibraltar, el diario de navegación original, correspondencia de la época, análisis forenses históricos. Los historiadores que participaron en la exposición llegaron a un consenso cuidadoso. La teoría de los vapores de alcohol es la más plausible de las explicaciones disponibles, pero no puede ser probada con certeza absoluta. No puede ser probada con certeza absoluta. Esa frase, pronunciada por historiadores rigurosos en el contexto de una investigación metódica, es en sí misma una declaración extraordinaria sobre los límites del conocimiento histórico. Significa que 134 años después de los hechos, en 2006, con toda la tecnología y metodología disponibles, los mejores especialistas en el tema no podían ofrecer más que una probabilidad, una plausibilidad, una hipótesis bien fundada. No una respuesta. Hay un último elemento de esta historia que merece atención, y que casi siempre es omitido en los relatos populares sobre la Mary Celeste. Es un elemento que habla no del misterio en sí, sino de cómo los seres humanos construyen y transmiten los misterios. Cuando el relato de Arthur Conan Doyle fue publicado en 1884, introdujo en la historia de la Mary Celeste varios elementos completamente ficticios que, con el paso de las décadas, fueron absorbidos por la narrativa popular como si fueran hechos reales. La imagen de la mesa puesta con el desayuno a medio comer,
que aparece en casi todas las versiones populares del caso y que muchos presentan como un hecho documentado, no aparece en ninguno de los testimonios originales de la tripulación de la Dei Gratia ante el Tribunal de Gibraltar. La imagen de las tazas de café todavía calientes, que evoca con gran efectividad dramática el abandono repentino del barco, tampoco tiene base documental. Estas imágenes son invenciones literarias, o en el mejor de los casos, elaboraciones imaginativas que alguien en algún punto de la cadena de transmisión de la historia añadió al relato original. Pero el hecho de que estas imágenes ficticias hayan resistido 140 años de escrutinio histórico y continúen apareciendo en documentales, artículos periodísticos y referencias culturales al caso dice algo revelador sobre cómo funciona la memoria colectiva. Preferimos la versión que confirma nuestras expectativas sobre el misterio. Preferimos los detalles que hacen el abandono más súbito, más inexplicable, más inquietante. Preferimos la taza de café caliente a la realidad más prosaica y más angustiante de un barco en cuya bodega algo se torció y cuya tripulación tomó una decisión desesperada en alta mar y nunca regresó. Ese mecanismo, la tendencia humana a embellecer los misterios, a añadirles capas de dramatismo que satisfagan nuestra necesidad de lo extraordinario, no es exclusivo de la Mary Celeste. Es un patrón que se repite en casi todos los grandes misterios históricos. Los hechos reales son sustituidos gradualmente por versiones más dramáticas. Las matizaciones desaparecen. La complejidad se reduce. Y el resultado es un relato que ya no es completamente verdadero, pero que es infinitamente más poderoso que la verdad disponible. Hay algo profundamente humano en eso. Y también algo profundamente inquietante. Volvamos, en este punto, a la imagen con la que comenzamos. Un barco en el Atlántico. El 4 de diciembre de 1872. Silencio en la cubierta. Las velas medio desplegadas. El timón libre. El armonio de Sarah Briggs, cuidadosamente cubierto con su funda impermeable, como si alguien hubiera querido protegerlo antes de marcharse. Ese detalle, el armonio cubierto, es, para mí, el más inquietante de todos los que contiene este caso. No porque sea inexplicable en términos técnicos. Cubrir el instrumento antes de abandonar el barco es perfectamente compatible con la teoría de una evacuación de emergencia planificada. Si alguien tomó el tiempo de cubrir el armonio, tomó el tiempo de tomar decisiones ordenadas antes de abandonar la embarcación. Eso es, en sí mismo, compatible con la hipótesis de una evacuación organizada, no de un pánico repentino. Pero más allá de lo que ese detalle dice sobre la mecánica del abandono, dice algo sobre Sarah Briggs como persona. En un momento de crisis, en un momento en que el barco podría estar a punto de explotar o hundirse, en un momento en que su marido estaba tomando decisiones urgentes y su hija de 2 años necesitaba ser cargada en brazos hasta el bote salvavidas, Sarah Briggs tuvo el instinto, o quizás la necesidad emocional, de cubrir su armonio. De proteger ese objeto que representaba, en la austera vida a bordo de un barco comercial, la presencia de la cultura, de la música, de lo doméstico en un entorno inhóspito. Es un gesto que dice más sobre la condición humana que cualquier teoría sobre vapores explosivos o corrientes oceánicas. Es el gesto de alguien que, incluso en el umbral de lo desconocido, se aferra a lo que ama. Es el gesto de alguien que no ha renunciado a regresar. Y eso, quizás, es lo más devastador de toda esta historia, la certeza implícita en ese gesto cubierto con su funda impermeable, de que alguien pensó que regresaría. De que ese armonio sería desempolvado de nuevo. De que la música volvería a sonar en algún momento en esa pequeña cabina del Atlántico. No regresaron. La música no volvió a sonar. Y nosotros, 150 años después, continuamos haciendo la única pregunta que importa. ¿Qué ocurrió en esas últimas horas, en ese rincón del Atlántico Norte, en ese noviembre frío de 1872? Los archivos están abiertos. Los documentos, los que sobrevivieron, están disponibles. Los historiadores han hecho su trabajo con rigor y honestidad. Y sin embargo, la respuesta completa continúa siendo lo que siempre ha sido, una posibilidad. Una hipótesis. Una probabilidad con un margen de incertidumbre que no se cerrará nunca completamente. Hay casos que la historia cierra. Y hay casos que la historia mantiene abiertos, no por descuido o incompetencia, sino porque la realidad misma se niega a ser completamente inteligible.
Porque el océano se llevó sus secretos con él, y el océano no devuelve lo que toma. La Mary Celeste continúa navegando en el imaginario colectivo de la humanidad. Sin tripulación. Sin respuestas definitivas. Con sus velas medio desplegadas y su timón libre, moviéndose con los vientos y las corrientes de nuestra imaginación colectiva, igual que se movió con los vientos y las corrientes del Atlántico en aquellos 9 días de diciembre de 1872 en los que fue un barco sin dueño, sin destino, sin historia que alguien pudiera leer. Es posible que las respuestas estén en algún lugar. Es posible que documentos no descubiertos, análisis oceanográficos más sofisticados, tecnologías de investigación histórica que todavía no existen, puedan un día cerrar este expediente de manera definitiva. Es posible. Pero también es posible que la Mary Celeste sea uno de esos casos que la historia reserva como recordatorio permanente de sus propios límites. Como advertencia de que hay preguntas para las que no existe, ni existirá, una respuesta final. Como invitación a habitar la incertidumbre con la misma dignidad con la que, presumiblemente, Sarah Briggs cubrió su armonio antes de descender al bote salvavidas y perderse para siempre en las aguas del Atlántico Norte. El expediente permanece abierto. Siempre lo ha estado.